Vamos a ver ahora las parábolas. Una parábola es el conjunto de todos los puntos del plano cuya distancia, un punto fijo, llamado foco, en este caso sería este, coincide con su distancia una recta D que no pasa por el foco y que la vamos a llamar directriz. En este caso sería este. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cualquiera de estos puntos están a una misma distancia. Fíjense, de acá a acá y de acá a acá habría una misma distancia. De acá a acá y de acá a acá hay una misma distancia, y así con todos los puntos. Si la directriz pasa por el foco, si pasara, ¿sí? Si justo tuviéramos la recta acá, en realidad todos estos puntos estarían a la misma distancia, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso le pedimos esta condición, que no pase por el foco, porque si no, lo que nos va a dar como resultado geométrico es una recta en vez de una parábola. Vamos a ver cómo obtener la ecuación canónica de la parábola. Ustedes ya saben, ya han trabajado en nivelación con parábolas, pero vamos a verlo a partir de la definición geométrica que dijimos recién. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Vamos a suponerlas, primero que nada, las parábolas con eje de simetría vertical, o sea, con eje de simetría el eje y con el vértice ubicado en el origen de coordenadas. Entonces, en este caso, el foco va a estar acá y va a tener coordenadas 0P, y la directriz, como tiene que estar a una misma distancia, esta distancia tiene que ser P y acá tiene que ser P, porque este punto, el vértice, tiene que estar a una misma distancia, va a tener ecuación igual a menos. Y en este caso, en este dibujo, el P es mayor que 0, si no la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Bien, entonces, por definición dijimos que una parábola eran todos los puntos que la distancia al foco era igual a la distancia a esta recta. Todos los puntos los vamos a denotar por X, Y. Al foco dijimos que lo íbamos a llamar 0P. Y la recta, si es la Y igual a menos P, es lo mismo que escribirla en forma implícita así. Y más P igual a 0. Por la fórmula de distancia de punto a punto nos va a quedar esto. Y por la fórmula de distancia de punto a recta que vimos antes nos va a quedar esto. Ahora elevamos al cuadrado ambos miembros. Esto nos queda así. Acá el valor absoluto no lo escribimos porque ya estamos elevando al cuadrado. Distribuimos y fíjense que se simplifica esta y cuadrado con esta y este p cuadrado con este. Acá escribimos el x al cuadrado y esto lo sumamos y nos queda 4pi. Esto que tienen acá, esa es la ecuación canónica de la parábola. Bien, es la ecuación canónica en ese caso, siempre y cuando el eje de simetría sea vertical. El vértice va a estar en 0, 0, el foco en 0P y la directriz va a tener esta forma. ¿Cómo es el gráfico? En realidad ya saben graficar, si ustedes tuvieran este número, ustedes lo saben graficar, pero para verlo mejor con los focos y la directriz, si el P es más grande que 0, va a ser cóncavo hacia arriba, el foco va a ser positivo, va a estar sobre el eje Y positivo, y la recta directriz va a cortar al eje Y en un valor negativo. Y si el P fuera menor que 0, vamos a tener la situación al revés. El foco va a estar sobre el eje Y en la parte negativa y la directriz va a estar cortando al eje Y en la parte positiva. Siempre fíjense que la parábola como que envuelve al foco, ¿sí? Esa sería la forma de darse cuenta. Bueno, si el eje es horizontal, el eje de simetría también es una parábola, ¿sí? En este caso no va a ser función, pero va a ser una parábola, y la ecuación va a ser un cambio de variables, ¿sí? Va a ser y cuadrado igual a 4p por x. Los focos van a ser P0 en vez de 0P y la directriz va a ser una recta vertical. Va a ser X igual a menos P y lo mismo vamos a tener las dos situaciones posibles. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos. Nos dice encontrar la ecuación para la parábola con vértice en 0, 0 y foco 0, 2. Lo que les conviene siempre que tengan estos ejemplos que nos dan datos y hay que encontrar la ecuación es hacerse un dibujo aproximado. Tenemos el vértice tiene coordenadas 0, 0. Acá está el vértice. Y el foco tiene coordenadas 0, 2. Entonces, este tipo de parábolas es de las primeros que vimos, ¿sí?
es de la forma x al cuadrado igual a 4p por i. ¿Sí? Tiene eje de simetría vertical. Recuerden que el foco y el vértice siempre están ubicados en el eje de simetría. Entonces, esta es la ecuación, lo único que nos faltaría es calcular p. Pero si ustedes miran en la deducción que hicimos antes, la distancia del vértice al foco, eso nos da lo mismo que el valor de p, ¿sí?, en valor absoluto, ¿sí? Fíjense que la distancia, esta medida de acá, era p, y lo mismo la medida, la distancia del vértice a la directriz, también es p, en valor absoluto. En este caso, justo como es una parábola que es cóncava hacia arriba, sabemos que el P va a ser positivo, y entonces la distancia del vértice al foco va a ser exactamente igual a P. Bien, pero la distancia del vértice al foco sería la distancia del punto 0, 0 al punto 0, 2, si eso lo calculan o gráficamente lo pueden ver, en este caso es 2, así que ese va a ser el valor de P. Entonces, nuestra parábola va a ser la x al cuadrado igual a 8i, ¿sí? Si ustedes la quieren graficar, si ven, esto es lo mismo que tener la 1/8 x al cuadrado igual a i, así que este sería nuestro coeficiente principal si le quieren hacer como hacían antes en nivelación. Pero si me pide la ecuación canónica, esta sería la ecuación canónica. Como regla general, para esto que estamos haciendo, 1 sobre 4p va a ser el valor del coeficiente principal de la parábola. Bien, el ejercicio 2 nos dice, encontrar el foco y la directriz de la parábola igual a menos x al cuadrado. En este caso, sigue siendo una parábola con eje de simetría vertical, pero la diferencia es que ahora es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el foco va a estar por acá. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, con lo mismo que dijimos acá, 1 sobre 4p es el valor de a, y en este caso el a es menos 1. Entonces, menos 1/4 es igual a p. Luego el foco tiene coordenadas 0p, así que 0 menos 1/4, y la directriz, recuerden que es la i igual a menos p, la recta. Entonces, en este caso sería la i igual a 1/4 positivo. Vamos a hacer ahora el ejemplo 3. Nos pide lo mismo, encontrar el foco y la directriz, pero fíjense que la parábola tiene el i elevado al cuadrado, no el x. Entonces, lo que sabemos es que esa parábola va a tener eje de simetría horizontal. ¿Cómo nos conviene verlo? Bueno, si lo queremos trabajar con la ecuación canónica, sería esta. Así que 4 por p es igual a menos 6. Bien, entonces despejando, el p sería igual a menos 3/2. Entonces el foco, ahora acuérdense que está sobre el eje X, así que el foco tendría coordenadas menos 3/2, 0, y la directriz, en vez de ser y igual a un número, es X igual a un número, y en este caso va a ser a 3/2. Recuerden que es X igual a menos. Bien, también nos piden que grafiquemos esa parábola. Así que tenemos, es una parábola centrada en el origen de coordenadas. Fíjense que el coeficiente principal es negativo, o sea que es una parábola que va a ir hacia atrás, ¿sí? Si no, también lo pueden ver por el foco está por acá, y la recta directriz por acá.
Si quieren, pueden hacer lo mismo que hacían en nivelación. No tenemos otro dato y la intersección justo es acá en 0, 0, entonces no vamos a poder utilizar fórmula de Bhaskara o algo más para ayudarnos, pero pueden marcar algún otro punto y trabajar con simetría. Por ejemplo, si la x es igual a menos 1, fíjense que y al cuadrado es igual a 6, o sea que y sería más o menos raíz de 3. Entonces eso lo que nos está diciendo es que a la altura de menos 1 de x, la y va a estar en raíz de 3 y menos raíz de 3. O sea que va a pasar por este punto y por este punto. Y después con ayuda de eso y con la ayuda de la simetría pueden trazar la parábola. Así que finalmente eso es lo que nos va a quedar.